Los periodistas Cristian Rodríguez y Andrés Cesarín Reyes presentan la entrevista de InteraoRD.com con Javier Espinal, político y catedrático de la provincia Espaillada. Buenas tardes, hoy iniciamos un proyecto comunicacional sumamente innovador, un proyecto digital donde el periodista Andrés Cesarín Reyes y un servidor Corpus Cristian Rodríguez haremos una especie de iniciativa para dar a conocer informaciones con los protagonistas que hacen noticia, sea en el área de la economía, el deporte, la política, la cultura. Todo tiene que ver también con los movimientos populares que existen en la provincia de Espaillá. Hoy es un privilegio para nosotros iniciar, aperturar este proyecto con un destacado profesional, con un dirigente político, un padre de familia, un ser humano ejemplo en la comunidad de Los Hilarios, del sector hincha del municipio de Moca. Y queremos conversar con Javier Espinal sobre su trayectoria de vida, su biografía, su integración política, cómo es como padre, toda una especie de miscelánea que nosotros consideramos de mucha importancia para darse a conocer a la gente que nos sigue a través de InteraoRD.com, a través de Facebook Corpus Cristian Rodríguez, a través de Instagram, a través de quepasaenmoca.blogspot.com, también el espacio Moca Activa blogspot.com y otras redes sociales que ustedes de manera continua le van a dar seguimiento. Buenas tardes, Cesarín Reyes. Buenas tardes, Javier Espinal. Buenas tardes, Cristian Rodríguez. Buenas tardes, Javier Espinal. Buenas tardes a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Pues hoy iniciamos este proyecto que se basa más bien en entrevistas y vamos a conversar con Javier Espinal, un dirigente del PLD, un dirigente de aquellos tiempos que se inició en los años 70 por ahí. Así que un placer. Buenas tardes, Javier Espinal. Sí, buenas tardes, Cesarín, Cristian. Es un placer para mí incluso darle inicio a este proyecto que anuncia Cristian. De manera pues que estamos a su disposición para contestarles las preguntas que Bueno, somos InteraoRD.com. Javier Espinal, ¿cómo se integra usted a la actividad política en la provincia de Espaillá? ¿A qué partido específico? ¿Se ha formado parte de otras organizaciones políticas? Cuéntanos el proceso de integración a la actividad política. Nada, bueno, yo siempre tuve inclinación política, incluso fui un admirador de Germán Bosch cuando fue presidente. Entonces obviamente sentí mucho el golpe de Estado que se le dio, porque se implantó un gobierno democrático participativo, de suerte que ese golpe de Estado pues todavía creo yo, las consecuencias del mismo la estamos viviendo. Entonces en el proceso militaba en el PRD, antibalaguerista. Yo siempre con esa inclinación de admiración a Bosch. Bosch viene en el 70 y justamente en noviembre de 1973 anuncia su retiro del PRD. Se forma luego el PLD el 15 de diciembre. Entonces yo en ese proceso simpatizaba, formaba parte incluso de un círculo de estudio que se daba aún estando Bosch en el PRD, pero que se desintegró porque en el PRD en ese momento no había ese espíritu de estudio. Entonces justamente Bosch explicaba de por qué se sale, porque había una retranca en términos de grupo que lideraba el doctor Peña Gómez. Y obviamente
se sale por las contradicciones profundas que hubo, y desde ese entonces yo, como simpatizante, me integro al PLD y me organicé definitivamente un círculo de estudio en la final de 1976. César Reyes. El Partido de Liberación Dominicana se forma en el año 1973, creo que un 15 de diciembre del año 1973. Ya usted en esa etapa tomó la decisión de integrarse. Usted es uno de los fundadores del PLD en la provincia de España. No, yo me encontré luego, siempre simpatizaba, yo conocía a los compañeros, que se yo, Julio Núñez, Carlos Durán, Ligia Rodial, Javier González, y de hecho recuerdo Modesto Bretón, recuerdo que nos reuníamos en un sitio donde se hacía cigarro, en el taller que tenía Julio de reparar cuestiones de electricidad, de rinas, etcétera, etcétera. Cuéntame la historia moral de los miembros del PLD, la presión que se ejercía a los jóvenes que formaban parte de los comités de base, que recibían formación política, la cultura rígida de una conducta donde ellos no podían ir a cabaret, no podían beber, donde tenían que... cuéntame, es real eso, porque la gente vive contando. ¿Es verdad que Juan Bosch tenía ese tipo de lineamiento a nivel conductual dentro de la militancia del Partido de Liberación Dominicana? Incluso en los estatutos estaba prohibido hacer limpieza a la compañera, y la compañera a su compañero. De hecho, era una disciplina muy rígida, fundamentado en el respeto, sobre todo a la compañera, esposa. En fin, de hecho, había muchas prohibiciones teniendo esa naturaleza, de suerte que no se podía ir a darse un humo en la calle. Eso era una borrachera, eso era una conducta reprochada y condenada y sancionada por el estatuto del partido. Que había obviamente una disciplina en esa parte muy rígida. Pero formalmente, ¿en qué año es que tú pasas a ser parte del PLD? O sea, a formar filas del PLD. Militantemente, o sea, círculo de estudio final en 1976, 77, y ya a mediados de 1978 me ascendí a miembro, porque antes había que hacer un curso, estar en los círculos de estudios y pasar se llamaban estudios sociales 1, 2, 3 y 4, y luego organización y disciplina 1 y 2, de suerte que recuerdo que quien nos subimos a juramentar en ese entonces era Rafaelito Albuquerque, que pasó a ser secretario general del PLD cuando Juanito Abreu y otros pues se fueron del PLD y hubo una crisis, entonces una reestructuración, y de hecho nos ascendieron, me recuerdo yo, a Cándido Bretón, a Tomás, uno que brega con el asunto de vender madera, un servidor y otro a miembro. O sea, para ser miembro uno tenía primero que haber mostrado vender periódicos, recolectar finanzas, organizar otro círculo de estudio. O sea, de suerte que era un entrenamiento muy riguroso, una preparación teórico y práctica, además de asistir a los esfuerzos concentrados, en fin, de difundir las ideas de Juan Bosch y defender el partido en cualquier instancia, cualquier situación. Cuéntame, Javier, sobre la primera participación del Partido de Liberación Dominicana
en los procesos de elección que se llevan a cabo cada 4 años en la República Dominicana, ¿en qué año, cómo fue su integración, cómo aplicaba la metodología propagandística para captar voto a nivel nacional? Bueno, me recuerdo que en el 1978, ya yo siendo miembro, pues se bajó a la base la propuesta primero de si nosotros participábamos en las elecciones, porque Juan Bosch había desarrollado una política anti-participación en las elecciones y decía que ir a unas elecciones era un matadero electoral, sobre todo en 1974, 1970. Entonces ya dados los cambios que se estaban dando, justamente en 1978 se nos bajó una disposición, una consulta. Sucede que en ese entonces el voto era orgánico. Si habíamos 5 integrantes en el comité de base, pues la mayoría era 3. Entonces, si había, y la decisión era de un voto orgánico, el comité de base representaba un voto. Entonces, esa propuesta pasó, el partido participó, Juan Bosch, si se quiere, no se hizo propaganda, lo que recuerdo que hicimos muchos esfuerzos concentrados, de suerte que Juan Bosch decía que lo que quería era conseguir que el partido consiguiera el reconocimiento, incluso hasta admitió que nosotros no se va a nada. De manera pues que solo sacamos a nivel nacional en 1978 18.000 votos. Recuerdo que en la mesa donde yo fui delegado, en la isleta, solo sacamos 2 votos igual. De manera pues que una votación muy crítica. Ahora bien, el partido precisamente con esa denuncia constante de la corrupción, tanto en los gobiernos de Balaguer y en el PRD, con la presidencia en primer lugar en 1978 estuvo bajo la dirección de don Antonio Guzmán. Tanto es así que se sacó un periódico especial que llamó Álbum de la Corrupción. Hizo un boom. Pero te está yendo muy lejos, porque la pretensión de nosotros es llegar a esa etapa histórica del PRD periódicamente a nivel de espacio de tiempo. Pero me interesa saber si el PRD estaba definido ideológicamente en los años 70, a mediados años, antes de llegar al poder. ¿Cómo se consideraba el Partido de Liberación Dominicana en aquella época? Partido de izquierda, de centro izquierda, conservador, de extrema izquierda. ¿Cuál era la posición, cuál era la percepción que tenía la sociedad y los partidos que estaban en el oficialismo, como el Partido Reformista Social Cristiano, sobre lo que era el Partido de Liberación Dominicana en términos ideológicos en aquella época? Bueno, en términos ideológicos, que incluso Juan Bosch lo habló, que era marxista, pero no leninista. El marxismo se utilizaba como una metodología sociológica para interpretar la sociedad. Entonces, si se quiere, nosotros teníamos un papel de de izquierda, pero que en la práctica nosotros éramos un partido de liberación nacional, porque Juan Bosch postulaba que nosotros íbamos a terminar la obra de Amparo Duarte. Por esa situación, nosotros siempre estuvimos bajo el fuego cruzado de la derecha, organizada por Balaguer en el poder, por el PRD y por la izquierda tradicional, el PSD y otros partidos. Partidos de Trabajadores, sí, éramos el MPD, que quedaba a veces con esa forma científica de estudiar la sociedad, como la ciencia es la ciencia. Él no planteaba cuestiones populistas, sacaba a Balaguer por sacar a Balaguer. Incluso a veces se le hacía ver como que estaba a favor de Balaguer y en contra de que Balaguer saliera. Entonces, precisamente
por eso que salimos del PRD, por eso nos atacaba el PRD. Entonces justamente con el 78, cuando hubo la crisis, que Balaguer tiró la policía a la calle y desconociendo en principio el triunfo del arrollador del PRD, pues Juan Bosch salió con una propuesta del PRD, un gobierno de unidad nacional. O sea, de suerte que se llegara a un acuerdo y que se superara esa crisis, de suerte que no hubiera un derramamiento de sangre. Bueno, de acuerdo a lo que tú dices, que era un partido más bien no leninista, pero sí marxista. ¿Cuáles sectores atraían ustedes con esa ideología? Si eran jóvenes más bien en esa época, o otro tipo de personas, ¿qué personas más atraían en esos tiempos? Sí, un partido obviamente no marxista, en el sentido de que Juan Bosch decía, yo utilizo el marxismo para comprender la sociedad dominicana, porque a diario se dan manifestaciones donde hay que aplicar la sociología marxista para comprender a esta sociedad, pero no leninista. Entonces, eso le causaba a la izquierda ¿verdad? Ataque, en fin. De suerte que obviamente lo que hizo construir un partido de cuadro, sí. Partido donde se nutría de una clase media intelectual urbana. O sea, nosotros si siquiera era un partido urbano que teníamos su centro de atracción hacia el partido a jóvenes que estaban sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, la juventud atraída por los círculos de estudios, en un momento que la juventud quería estudiar la sociedad dominicana, y en los otros partidos, en el PRD, mucho menos en el Partido Reformista, se orientaba, se educaba políticamente a sus miembros. Entonces, con un discurso austero, con un discurso moralista, atacando la corrupción, pues inmediatamente el PRD, que llega al poder, se manifiestan los primeros actos de corrupción. Entonces la gente desencantada, el PRD, que creía que era otra cosa, pues se iba al PLD. Por eso cada torneo electoral nosotros fuimos creciendo en cuanto a votos se refiere. Por ejemplo, en el 78 sacamos 18.000, en 1982 sacamos 180.000, en 1986 sacamos 300.000 y pico. De suerte que precisamente por ese discurso que algunos compañeros en la universidad llegó a propagar en un momento que el PLD, la sociedad se dividía entre PLDistas y gente corrupta, porque nosotros los PLDistas éramos los honestos. Estamos conversando con Javier Espinal, catedrático, un padre de familia ejemplar, conocedor de la historia política del Partido de Liberación Dominicana, porque se involucró a la actividad política estando muy joven. Conoce los procesos históricos de participación del Partido de Liberación Dominicana en los procesos electorales de nuestro país. Habla del año 1978, donde el Partido de Liberación Dominicana obtuvo los primeros 18.000 votos de sufragio a nivel nacional. Todo un proceso ascendente de crecimiento, pero también se suma a ese proceso de crecimiento una inmensa crítica al fundador del Partido de Liberación Dominicana. Sectores le llamaban desquiciado, loco a Juan Bosch. A Juan Bosch se llamaba en la década de 80 y 70, en el proceso de crecimiento del Partido de Liberación Dominicana, como un enemigo de la iglesia, como un ser humano
que tenía una especie de ambivalencia en lo que tiene que ver con la definición ideológica. Más sin embargo, en el año 1990 se crearon casi las condiciones para obtener el poder. ¿Qué pasó en el año 1990 que el profesor Gamboa no ganó las elecciones o le robaron el proceso electoral? ¿Hubo fraude? ¿Qué se dio realmente en el año 1990? Bueno, precisamente en el año 1990, pues el PLD ganó, sacó la mayoría de votos. Sin embargo, Balaguer, con todas sus artimañas, pues se impone. De hecho, podríamos decir que Gamboa, que en cuanto a política, se refiere, no era populista, entonces si se quiere decía las cosas tal como era y lo que eventualmente podría hacer. Por ejemplo, hubo un hecho varios hechos. Por ejemplo, Gamboa en esa cuestión de tratar a todo el mundo situación de igualdad, digo que a todas las iglesias les iba a dar el mismo trato y hasta cuestionó lo que llamó el concordato. Entonces, el sector de la iglesia católica, pues se sintió ofendida y de hecho se reunió en la cúpula de la iglesia y hasta un documento, recuerdo yo, rechazando eso. Entonces nada, porque ¿qué es lo que el ser humano y el presidente tienen que darle a todo el mundo el mismo trato? Y otras situaciones que utilizaron los enemigos del voto para que les darle el voto. Entonces Balaguer, pues mucho en eso, pues sacó capital de eso y ganó el poder empíricamente. La diferencia, qué sé yo, fueron unos, no recuerdo, 40.000 votos. Por ejemplo, Gamboa, por ser tan moralista, recuerdo yo que el PLD en el 90, ¿no? Pues suben electoralmente, porque en el PRD se dio una crisis en 1986. Jacobo y Peña Gómez se dividieron y fueron por separado. La Junta de Balaguer le reconoció al PRD a Peña Gómez y Jacobo formó lo que llama el PRI. Entonces Jacobo en una locución hasta le propuso a Gamboa que fueran aliados. Ya Gamboa siempre atacaba a Jacobo por corrupto. Entonces, ¿cuántos votos sacó Magruto? Un paquete, 1.000, o sea, 125.000 votos. De suerte que si Gamboa es más pragmático, pues gana las elecciones. Entonces, obviamente, habría que ver cómo hubiera enfrentado una situación que el mismo Balaguer tuvo que enfrentar, fruto de una situación de crisis económica, de las alzas de los combustibles. De suerte, ustedes estaban bien pequeñitos, que por varias semanas no había abastecimiento de combustible, hasta algunos rubros importantes como azúcar. De suerte que la propuesta de una ley para que se modifique otra vez la Constitución de la República puede pasar en el Senado fácilmente. En el Senado pasa fácilmente. En la Cámara de Diputados es donde está la cuestión difícil para los que proponen esa modificación. De suerte que se dice que necesitan 27 diputados. Lionel no tiene la mayoría relativa. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta ahora
los diputados que siguen la corriente de PRM, el partido del PRM, dicen que no van a votar por esa propuesta. Y Leonel hasta ahora tiene 42 diputados. Entonces, si eventualmente, como en la sociedad y en la cuestión de la política, se pueden dar situaciones imponderables, si en caso se diera eso, primero esa reforma se aprobaría en base a la compra de muchas voluntades de gente que hasta este momento está diciendo que no va a votar por la reelección. Entonces, la sociedad, eso generaría en la sociedad un escándalo mayúsculo, y también va unido a la confirmación de la gente que los diputados y los políticos se venden por dinero. Incluso yo entiendo que esa actitud, claro, obviamente el que lo compran no, en fin, ellos podrán hacerlo no dejando huella, porque incluso la ley electoral, la ley 9 del partido, pues condena la compra de votos y de pasar leyes y modificación a la Constitución usando procedimientos inadecuados. Javier, en este último tiempo hay eslogan que se han hecho populares, frases que se han hecho populares, no hay marcha atrás, son posiciones antidemocráticas, modificar la Constitución violaría lo establecido en la democracia dominicana, se crearía una dictadura. Este tipo de condiciones, uno haciendo una especie de codificación de contenidos, no están preparando al sector, a la corriente de Leonel Fernández, a una posible división del PLD, o que Leonel se vaya con otro partido. Si se aprueba la Constitución, si pasa la repostulación de Danilo. Bueno, lo que uno observa es ahí eso se va a solucionar porque los dos tienen sentido de la historia y tendrán que abocarse a una negociación, de suerte que se preserve la unidad del partido, que el partido siga en el poder, porque yo digo que quiero que el PLD siga en el poder, porque yo soy jubilado y los ingresos que recibimos a los jubilados son fijos. Entonces, una de las cuestiones que por eso la gente está con el PLD es que el PLD mantiene una macroeconomía estable, no hay una inflación y subida de los precios, por tanto, de forma escandalosa. Entonces, no hay impuesto más terrible que la inflación. Entonces, los gobiernos del PLD, pues se han cuidado de mantener, de cuidar la macroeconomía. Y si viniera otro gobierno del PRM, versión PRD, una nueva versión del PRD, y ya sabiendo nosotros cómo el PRD ha manejado la economía, pues es seguro que van a deteriorar la economía, porque se van a entretener al pueblo, porque siempre, cada vez que pasa un gobierno, hay persecución contra la corrupción, y van a durar, qué sé yo, 2 años, que hablando, y esto, la corrupción, que aquello, y el pueblo entretenido, mientras deterioran la economía. Bueno, gracias Javier Espinal, gracias Javier Espinal por esa excelente cátedra de la historia política del Partido de Liberación Dominicana, la historia económica y de los procesos que se han dado en la República Dominicana. Fue un placer. enteradoRD.com se siente satisfecho de tener la primera entrevista de ese proyecto comunicacional con el catedrático Javier Espinal. Así que le decimos a todas esas personas que nos siguen a través de las redes
pues que sigan visitando nuestra página para que se enteren de lo que está pasando en el mundo y también de este tipo de entrevistas. Le agradecemos a Javier Espinal por darnos este tiempo y recibirnos en su casa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier Espinal. Siempre a las órdenes. ¿Cuándo se ve eso? Eso es